Gálatas capítulo 6, el capítulo completo. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. En cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a su cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. De ahora en adelante que nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Así termina Pablo su carta a los Gálatas. Tal y como enseñó el Señor Jesús a un fariseo que buscaba tentarle, toda la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto se recoge aquí, el apóstol Pablo lo menciona así como la ley de Cristo. Desde luego, si queremos vivir adecuadamente, estos 2 pilares, estos dos mandamientos deben estar bien firmes en nuestro ser. Y el péndulo no se puede inclinar a uno más que a otro. Pues como bien razona la palabra, ¿quién puede decir amo a Dios si luego no es capaz de amar a su semejante? ¿Y cómo amar a nuestros semejantes si no amamos a Dios primero, sabiendo además que Dios es amor? Por eso los 2 mandamientos, estos 2 pilares, se sostienen. De ahí que el apóstol Pablo concluya esta carta a los Gálatas apelando a que cada uno se considere a sí mismo cuando corrija a otro hermano. Que no se apresure a ver los errores del otro hermano, sino que también tenga en cuenta los suyos propios. Pues al hacer esto no solamente se es consciente de los errores que uno tiene, sino que además recordamos que si seguimos vivos es por la gracia de Dios. Si Él nos ha perdonado nuestras enormes deudas, ¿cómo no perdonar a nuestros deudores, por más que estos nos ofendan? Ciertamente es una tarea difícil, imposible si es que alguno quiere hacerlo en sus propios criterios, en sus propios esfuerzos, pero posible viviendo en el Espíritu de Dios. Por supuesto, las faltas a las que está haciendo referencia Pablo no solo se limitan a los errores que pueda cometer un hermano contra otro,
sino también a hermanos que sean hallados en pecados que estén dañando su vida y también afectando a la comunidad. Y claro, a la hora de hacer este ejercicio de exhortación y discipulado, hace falta mucha sensibilidad y pedagogía. Pues es fácil dañar al hermano en vez de ayudarle. Ahora bien, quizá esto nos ha llevado al otro extremo en algunos casos, a no decir nada a nadie para no ofender a ninguno, a tolerarlo todo. Y quizá con ello se ha dejado de velar por el bien de la iglesia. Y recordad que cuando hablo de iglesia, hablo de todas las iglesias, no solamente de una denominación, ni mucho menos la local. ¿Habéis escuchado alguna vez la frase generación de cristal? ¿Qué habéis escuchado al respecto de la generación de cristal? A ver, alguna participación, ya sea positiva o negativa, acerca de esta generación de cristal. Una generación con mucha sensibilidad, hipersensibles. Vale. Todo les molesta, digamos, no se ofende. ¿Y qué generación es esa? Vale. Por lo que he podido leer, el término lo acuñó Montserrat Nebrera en el 2021 para describir la fragilidad emocional de los jóvenes, de la generación Z. Desde luego es una expresión que genera controversia. Algunos piensan que los jóvenes de hoy en día tienen la vida en modo fácil, que están muy mimados y consentidos y que por cualquier cosa se ofenden y no les puedes decir nada, ni mucho menos corregirlos. Otros piensan lo contrario en relación a la generación Z. Los jóvenes están reflejando y en muchas cosas denunciando ideologías, comentarios, hábitos y costumbres que no deberían existir. Micromachismos, gordofobia, intolerancia a la diversidad, homofobia, explotación animal, etcétera, etcétera. ¿Qué pensáis? ¿Qué diremos a todo esto? ¿Quién tiene la razón? Pues desde luego que teniendo en cuenta cada caso, se podría analizar y concluir algo, pero no todo es blanco y negro, ¿verdad? Siendo neutrales, directos y seguramente pues taxativos, diríamos que el negro es negro, el blanco es blanco, el gordo es gordo, el flaco es flaco, el hombre es hombre y la mujer es mujer. Pero, ¿qué es ser gordo? ¿Qué es ser flaco? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser extranjero? Y podría seguir preguntándome qué es tantas y tantas cosas que decimos. A la hora de dialogar con diferentes personas, nos damos cuenta que las palabras que usamos, ni qué decir las etiquetas que a veces ponemos a la gente, causan mucho daño emocional en determinados individuos. Y eso nos lleva a pensar que existe una construcción social compleja, que no nos podemos mover con absolutos por la vida, no podemos creernos heraldos de la verdad y dar nuestra opinión de todo, pues no siempre conocemos lo que hay detrás, qué ha vivido la persona. Si percibe quizá alguna expresión en nuestro rostro que le lleve a pensar que nos estamos burlando de él, y tantas otras cosas. Y por supuesto, en medio de todo esto, se supone que nuestro objetivo no es ofender al prójimo, sino más bien amarlo. Aquí pongo una viñeta que encontré, seguramente podríamos ver muchas más. Lo voy a leer de izquierda a derecha. La que está en la caja dice: le toca al rastaflauta, seguro que huele mal. La siguiente dice: vaya choni. La persona siguiente dice: me está mirando de mala manera, seguro que cree que le voy a robar. La siguiente persona dice: pobrecillo, ¿tendrá para pagar el pan? Claro, seguro que recibe muchas ayudas. Y la última: a ver si salgo. Esta gente no tiene más que ignorancia y prejuicios. Como he dicho, se supone que en medio de todo esto, de los que dicen que la generación de cristal es lo peor y de los que consideran que más bien la generación de cristal tiene la valentía, la generación Z tiene la valentía de denunciar costumbres, hábitos, etiquetas que muchos todavía dan por hecho, dan por válidas. ¿Qué debemos hacer los creyentes?
Por supuesto, nosotros, que como he dicho, no debemos ofender al prójimo, sino más bien amarle, debemos de considerar nuestros problemas antes de poner a tratar los errores de los demás. No vaya a ser que nos convirtamos en hipócritas, sin ningún tipo de ejemplo ni autoridad, porque estoy igual o peor que la persona X que estoy intentando aconsejar. ¿Pero qué pensáis? ¿Debemos ser personas perfectas para recién exhortar a otra persona con el fin de que mejore y no cometa errores? ¿Es esa la clave, ser intachable, para recién poder guiar, discipular, exhortar a otros? ¿Tener un currículum impecable para recién ponerme a corregir a otros? ¿No llevaría eso a más problemas que soluciones? ¿A orgullo para la propia persona, por ejemplo, al sentirse casi como un dios comparado con los demás? Yo soy perfecto. Todo lo que digo está bien. Así que hacedme caso. ¿Cuántos predicadores viven así por la vida? Y también padres, jefes, de todo. Desde luego, está más que claro que la Biblia, sea que la veamos por aquí o por allá, constantemente nos dice que debemos de ayudarnos entre nosotros, que debemos corregirnos entre nosotros, que debemos exhortarnos los unos a los otros, y en ningún momento dice que para hacer eso tienes que ser perfecto. Todo lo contrario, nadie es perfecto, solo Dios. No hay justo ni siquiera uno, solo Dios. Así que en medio de nuestro crecimiento, en medio de nuestra madurez, llena de altibajos, en medio de ese progreso, nosotros debemos de ser capaces de luchar con nuestros propios errores y que eso no nos limite a la hora de compartir con otros, también muchas veces de nuestras propias experiencias, con el fin de que todos crezcamos juntos. Pero en medio de todo eso, hermanos, desde luego hay algo que es clave. La clave de todas estas cosas es el amor. Sin amor, nada somos. Y el amor no solo es un sentimiento o un fruto del espíritu, sino que también nos marca el norte. Nos dice de dónde viene, de Dios. ¿Y a dónde va? A nosotros y a los demás. Primero, amar a Dios y luego al prójimo como a ti mismo. Como he dicho, el amor no solamente es un sentimiento o un fruto, sino que nos marca la dirección. Nos dice de dónde viene, nos dice a dónde va, nos guía. Por tanto, cuando nosotros exhortamos a los hermanos, no es para sentirnos mejor con nosotros mismos, ni mucho menos para enaltecernos o desahogarnos de nuestras propias frustraciones. Comentamos al hermano sus faltas con el deseo de que mejore para el bien de su persona y también para el bien de la comunidad. Si en una iglesia un hermano está mal, todos estamos mal. O como diría Pablo, si uno llora, lloramos con él. Si uno ríe, estamos alegres con él. Un cuerpo, una familia, un hogar, una iglesia. Estar unidos en Cristo. ¿Alguna vez os habéis clavado una astilla o algún elemento punzante en alguna parte de vuestro cuerpo? Yo creo que casi todos alguna vez lo hemos hecho, ¿no? Hemos pasado por esa mala o incómoda al menos experiencia. Imaginad que fue en el pie, que os habéis clavado una astilla en el pie. Y siguiendo con la alegoría que hace Pablo sobre el cuerpo en la carta a los Corintios, os digo que ese pie no quiere que las manos le toquen. No quieren que le saque la astilla. Eso no es bueno para el pie. Desde luego que no. Aunque el pie no quiera, no es bueno para él. Se infectaría la zona donde está la astilla y el dolor sería peor. Debe soportar el dolor que supone localizar la zona afectada y que le extraigan con cuidado la astilla. Pero para ello, las manos o pinzas, si es necesario, deben estar previamente desinfectadas, ¿verdad? La herida debe colocarse en un lugar iluminado y debe extraerse con paciencia y tacto el objeto punzante, para luego desinfectar la zona e incluso poner una tirita. Pues del mismo modo sucede dentro de la iglesia. Cuando hay hermanos que están cometiendo errores en sus vidas, pecados y malas decisiones, hay que tratarles con cuidado, con amor, con paciencia.
No todos los hermanos encajan las observaciones o críticas constructivas de la misma manera. De hecho, como he dicho, parece que en general en las iglesias muchas veces estamos como estamos, porque nadie dice nada a nadie y así se evitan problemas. Rápidamente la gente se ofende. De ahí que había pensado en reflexionar en esto, ¿no? He puesto como título a este mensaje: la generación de cristal en la iglesia. Es decir, ya no la generación de cristal, la generación Z dentro de la iglesia, sino la iglesia en sí se ha convertido como ese supuesto concepto de generación de cristal, donde, según esa forma de concebir esa generación, somos hipersensibles. Cualquier cosa nos ofende. Quizá en algunos casos pase lo contrario, que en algunas iglesias algunos hermanos se ofenden, se sienten incómodos, etc., porque está habiendo actitudes autoritarias, relaciones tóxicas, y quizá con razón algunas personas en algunas iglesias se quejan. Pero también hay otras iglesias donde cualquier comentario que busca que la persona siga creciendo, siga madurando, y que se está intentando dar en amor y con paciencia, no está siendo bien recibido. Y por tanto eso genera destrucción, eso genera división, no permite que el hermano se dé cuenta de sus errores y crezca, y en definitiva afecta al cuerpo de Cristo. ¿Recordáis cuando el Señor les exhortaba a los fariseos diciendo hipócritas, insensatos, sepulcros blanqueados y todas estas cosas? Ellos le dijeron que les estaban ofendiendo, pero verdaderamente Jesús lo que estaba haciendo no era insultarles, les estaba diciendo la verdad. Y lo estaba haciendo porque así el Espíritu se lo estaba mostrando. Ahora bien, es cierto que hoy en día, pues muchos predicadores, muchos hermanos, usan el nombre de Dios en vano y dicen: el Señor me ha dicho. He hecho esto o aquello porque así me lo enseña la palabra de Dios. Y ya sabéis, cosas de ese estilo. Es decir, usan textos bíblicos, ideas cristianas, para justificar cómo canalizan sus frustraciones en otros. Cómo critican y critican a otros. Ellos están convencidos de que lo que están haciendo, en tiempo y forma, lo están haciendo genial. Pero no lo están haciendo verdaderamente en amor. Lo están haciendo en el fondo para sentirse bien ellos mismos. Y ahí no tiene cabida el amor de Dios. Porque ahí lo único que tiene cabida es el ego. Yo. ¿Cómo me siento yo? No cómo crece la iglesia. No cómo mejora mi hermano, al cual intento amar como a mí mismo. No. Me amo a mí. Él me da igual. Es una persona más en la cual yo canalizo mis frustraciones. Y qué mal que sea así, ¿verdad? Por supuesto que es delicado, hermanos. Es un tema muy delicado, pero si la Biblia una y otra vez, y desde luego en el capítulo 6, lo trata bastante, nos invita a exhortar, a corregir al hermano, pero hacerlo en amor, con paciencia, con sensibilidad, es porque hay que hacerlo, no hay de otra. El problema es cuando se hace mal, o cuando no hay costumbre en ello y no se hace. Porque eso impide que la iglesia crezca, que la iglesia cumpla con uno de los consejos que Dios da a través de su palabra. Hay muchos más. Y si no hay reflexión, si no hay un autoexamen, pues no hay crecimiento, porque se crea la ilusión de que todo está bien. Todo está bien. Nadie se mete con nadie, nadie dice nada a nadie, todo se acepta. Y como Dios es amor, pues nos perdonamos así, sin más. Y eso no es el perdón de Dios. El perdón de Dios no funciona así. El perdón de Dios funciona tras un arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Y por tanto significa que aquellos errores que has cometido ya no los vas a volver a cometer. Porque te has dado cuenta de que son errores. Que te hacen daño a ti, le molestan a Dios y le hacen daño a tu hermano. Entonces, ya sea
por donde lo enfoques, igual está mal. Entonces, ¿por qué seguir haciéndolo? Sin embargo, en medio de todo esto, de personas que, como he dicho, usan el nombre de Dios en vano, no podemos quitar de la ecuación al Espíritu de Dios. Si una persona entiende que puede aconsejar, discipular, exhortar, guiar a otro hermano, que lo haga siempre, no solamente en amor, sino a través del Espíritu de Dios. Porque si lo hace bajo sus criterios, bajo sus percepciones, desde luego que se va a equivocar. Aquellos que entienden que en Cristo todo está cumplido y asegurado, no buscan obtener ningún beneficio personal, ni mucho menos algo que les dé supuestamente crédito para parecerse más santos, más perfectos, más bendecidos por Dios, pues comprenden que ya no viven para ellos, sino que Cristo vive en ellos. Ningún mérito humano ni esfuerzo legalista puede sumar algo más a lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Y lo que hacemos ahora lo estamos haciendo en Él, guiados por Él. Pablo tenía muy presente todo esto. Y nosotros tenemos la convicción de que cuando el apóstol Pablo exhortaba a otros, no lo hacía solo por sus propios criterios, sino porque el Espíritu Santo se lo decía, se lo mostraba. Y nosotros debemos de vivir así. Por ello hay de aquel que use pues una conversación, el púlpito o cualquier otro lugar para decir algo a un hermano como supuesta crítica constructiva y lo haga en sus criterios y no porque el Espíritu de Dios le esté llevando a ello. Porque sí, visto de fuera, Jesús parece que estaba insultando a los fariseos. Insensatos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Pero en el caso concreto de Jesús, Él no estaba insultándoles, les estaba diciendo la verdad. Y el problema es que hoy en día, debido a tantas situaciones complejas de nuestra sociedad, ideologías y demás, parece que hoy en día no puedes decir nada a nadie. Porque si dices algo ya es tomado como una etiqueta, como un prejuicio. Parece que ya no, más allá de la generación, estamos en el ambiente de que cualquiera se puede quejar u ofender por cualquier cosa. Estamos como en carne viva todos, súper sensibles, hipersensibles. Y eso no tiene nada que ver con el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio nos confronta. De hecho, todo este ambiente que existe hoy en día nos hace un flaco favor a nosotros como cristianos. Nos lo pone muy difícil a la hora de compartir el Evangelio. Pero gracias a Dios no es imposible porque estamos con el Espíritu. Pero desde luego es muy difícil hoy en día compartir el Evangelio. Porque sin necesidad de hacerlo ya mucha gente se ofende. Y el Evangelio ofende porque antes de dar una buena noticia se da las malas. Y las malas es que somos pecadores. Así que fijaos, si hay personas que se ofenden simplemente por describirles ciertas cosas que ves en ellos, que son visibles, hasta incluso podríamos decir científicos, ¿cuánto más cuando les prediquemos sobre Cristo? Hoy en día ya da igual qué es lo que digan tus genes. Si tú te sientes de una forma, eres eso. Y más cosas. No voy a sacar toda la lista de problemas y complejidades que hay hoy en día. Pues parece que en la iglesia eso también está, y eso es un problema. Porque nos muestra que no solamente el Evangelio no está llegando al mundo, sino que el mundo, las ideologías, la globalización y tantas realidades de este mundo gobernado por Satanás, está entrando en la iglesia. Y está contaminándola. Entonces, ojalá en medio de todo esto podamos hacer pedagogía para poder luego enseñar a otros y hacerlo en amor, guiados por su Espíritu. Pablo tenía muy presente todo esto de la importancia de ser guiado por el Espíritu, de sacrificarse. Y en varias de sus cartas comparte su debilidad, su preocupación e incluso su posible enfermedad o dolencia,
Como sucede en el versículo 11, ¿verdad? Donde dice que les escribe con letras grandes y de su propio puño. Varios comentaristas entienden que está haciendo referencia a sus problemas de vista y por eso dice que escribió con grandes letras. Independientemente de si tendría algún problema de vista, alguna enfermedad, desde luego que el apóstol Pablo sufrió. En el versículo 17 también lo dice, ¿no? Que nadie me cause problemas con estas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Con todo esto aprendemos que en verdad, en medio de las luchas, en medio de las dificultades, el apóstol Pablo continuó con su ministerio, con paciencia. ¿Quién sabe hasta qué punto el apóstol Pablo tuvo grandes problemas físicos en su vista o en otras cosas, ¿verdad? Pero, como dice el versículo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que, hermanos, que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé sabiduría. Vamos a orar.